mismo carbono. ¿Mm? O sea, que el mismo carbono pierda 2 átomos. En el caso de las eliminaciones donde se pierden átomos de carbonos adyacentes, es el caso de las eliminaciones conocidas como eliminaciones 1,2 o eliminaciones beta. Y en el caso donde la eliminación de los átomos se hace en el mismo carbono, se llama eliminación 1,1 o eliminación alfa. Vemos acá el primer caso de la eliminación alfa, es el caso habíamos visto ya en la formación de carbenos en la unidad 4, yo les había mostrado esta reacción, cómo se obtiene un carbeno, y justamente este es un ejemplo de eliminación alfa. Partimos del sustrato, que es el cloroformo, en presencia de un álcali, como el hidróxido de sodio. Como el carbono está bastante desactivado por la presencia de 3 cloros que están ejerciendo un desplazamiento -I hacia los cloros, el enlace carbono-hidrógeno se ve bastante labilizado y a su vez la presencia de una base hace que ese hidrógeno se vaya como protón. Con tal motivo se forma un intermediario en esta reacción que es un carbanión. Este carbanión es muy inestable, entonces tiene que perder un cloro, que es muy electronegativo, que se llega al par electrónico, y de esta manera se forma esta especie reactiva conocida como diclorocarbeno. Entonces, fíjense, del mismo carbono se perdió primero este átomo y luego otro átomo. Por eso es una eliminación 1,1 o eliminación alfa. En el caso de las eliminaciones también vamos a tener en cuenta lo que estuvimos hablando en la sustitución, o sea, la naturaleza del sustrato, o sea, el tipo de sustrato va a determinar el mecanismo, la naturaleza y la concentración del reactivo también va a determinar el mecanismo, la polaridad del solvente y la temperatura a la cual ocurre la reacción. O sea que todos estos factores que teníamos en cuenta en las sustituciones también los vamos a tener en cuenta aquí en las eliminaciones. En el caso del otro tipo de eliminación, donde los átomos se eliminan de carbonos adyacentes, es la eliminación 1,2, vamos a tener las eliminaciones bimoleculares o eliminación bimolecular, la monomolecular y la eliminación por base conjugada. En el caso de en el caso de las eliminaciones en general, siempre se van a formar mezcla de productos. Como se pierden átomos, entonces generalmente el producto es un producto insaturado, o sea, vamos a tener mezcla de alquenos como productos. Y en este caso se aplica los productos para saber cuál de ellos se encuentra en mayor proporción, la regla de Saitev, donde dice que en las reacciones de eliminación inducidas por base generalmente tiene como producto el alqueno más sustituido, es decir, el alqueno con más sustituyentes alquílicos en los carbonos del doble enlace. O sea, vamos a tener una mezcla de productos, o sea, 2 productos, pero siempre va a prevalecer en cantidad, en proporción, aquel alqueno que esté más sustituido. Bueno, la eliminación bimolecular, es decir, que 2 especies van a cambiar su covalencia en la etapa determinante. En este caso es una reacción en una sola etapa, es una reacción concertada y se utiliza como bases fuertes, como un oxidrilo o como reactivo sería un oxidrilo, un alcóxido. Generalmente la cinética es de segundo orden, porque las 2 especies, tanto el sustrato como el reactivo, participan en la etapa determinante de la reacción. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, diríamos, hipotético, general, diríamos. Aquí ya tenemos con casos, con estructuras, por ejemplo, en el caso del 2-bromopentano y el caso del 1-bromo-1-metilciclohexano. Fíjense cómo es el mecanismo. El haluro de alquilo, o sea, el carbono está unido a un halógeno en este caso, y entonces en el bimolecular al mismo tiempo se va el halógeno y se va el hidrógeno del carbono adyacente al carbono que tiene el halógeno, ¿sí? Porque es llevado por la base. Entonces, aparece un solo estado de transición, fíjense los estados de transición siempre con línea punteada, porque acá se está rompiendo un enlace y se está formando
acá también un nuevo enlace y rompiendo este y formando el doble enlace. O sea, el halógeno se lleva el par electrónico, el hidrógeno se va con la base y el enlace del carbono hidrógeno, que es un enlace sigma, pasa a formar un enlace pi con este carbono para compensar la pérdida de este enlace. Ahí aparece entonces el alqueno. En este caso, fíjense, como le dije recién, se forma porque se puede perder este hidrógeno, en este ejemplo, por ejemplo, se va el halógeno y puede perderse este hidrógeno o este hidrógeno. O sea, los dos se pueden eliminar. ¿Cuál de los dos va a prevalecer? O sea, se forman los dos productos, pero va a prevalecer en mayor cantidad el alqueno más sustituido. Por ejemplo, en este caso es el 2-penteno, antes que el 1-penteno, porque hay más grupos sustituyentes en torno al doble enlace. En este caso también se puede perder este hidrógeno o este hidrógeno, los dos. Entonces vamos a tener esta mezcla de productos. En mayor proporción vamos a obtener el 1-metilciclohexano, que está más sustituido que el metilenciclohexano. Entonces, en este caso es importante que los átomos que se van a eliminar tienen que encontrarse en forma anticoplanar. Tanto el hidrógeno como el grupo saliente se tienen que encontrar en lados opuestos, pero en el mismo plano, porque si no, no se va a poder formar el doble enlace pi. Es decir, entonces, que la eliminación tiene que ser anticoplanar, no puede ser del mismo lado. O sea, no se puede eliminar el grupo saliente y el hidrógeno del mismo lado porque hay impedimento estérico. O sea, ese estado de transición energéticamente no es favorable porque tiene un elevado estado de energía. O sea, esta forma no, tiene que ser anticoplanar. Bueno, entonces, para evidenciar si el mecanismo es bimolecular, una eliminación bimolecular, se puede utilizar el efecto isotópico del deuterio. ¿Qué es esto? Si nosotros reemplazamos todos los hidrógenos por deuterio, el isótopo del deuterio, se sabe que el enlace carbono-hidrógeno es más débil que el enlace carbono-deuterio. Como la ruptura del enlace carbono-hidrógeno en la eliminación se produce en la etapa determinante de la reacción, porque es en una sola etapa, entonces eso va a afectar la velocidad del mecanismo de reacción. Si nosotros hacemos la reacción con hidrógeno y después reemplazamos todos los hidrógenos del sustrato con deuterio, va a haber una diferencia en la velocidad de reacción en la reacción donde usamos hidrógeno y en la reacción donde usamos deuterio. Como el enlace carbono-deuterio es más fuerte, entonces va a tener una velocidad de reacción menor que la reacción donde solamente había hidrógenos. Entonces eso nos está diciendo que justamente es bimolecular porque está participando, el hidrógeno está participando en la etapa determinante. En este caso, en las reacciones de eliminaciones bimoleculares se necesitan bases fuertes porque, como les dije recién, participan en la etapa determinante de la reacción. O sea, por ejemplo, un peróxido, un oxidrilo, se necesitan para como reactivos. Con respecto al solvente en la eliminación bimolecular, también se necesitan solventes de tipo polares apróticos que favorecen entonces una mayor velocidad de reacción. Y con respecto al sustrato, como dijimos también para la SN1, tiene que ser un sustrato que no esté impedido estéricamente. Es por eso que los haluros primarios, el haluro de metilo, son los que dan este tipo de mecanismo bimolecular. Continuando entonces ahora con el mecanismo monomolecular, la eliminación monomolecular, en este caso, el tipo de sustrato que vamos a utilizar tiene que ser terciarios o secundarios, ya que en este caso, al igual que en la SN1, se forma un intermediario, un carbocatión. Entonces se necesita que la especie que se forme sea estable. El primer paso es la ruptura en este caso, del átomo electronegativo, que puede ser un halógeno que se lleve el par electrónico, se forma el carbocatión. Y en la segunda etapa, ese carbocatión
reacciona con el reactivo, donde el reactivo toma el hidrógeno adyacente a este al carbono que está deficiente, de tal manera que el enlace que compartía el carbono con el hidrógeno va a formar un doble enlace, o sea, un enlace sigma se transforma en un enlace pi. Es un mecanismo que se da en dos etapas, como dijimos recién, y en este caso solamente la velocidad de reacción va a depender del sustrato, o sea que es una cinética de primer orden. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo el bromuro de metilo, se forma el carbocatión metilo, y en la segunda etapa este carbocatión metilo reacciona con el metanol, que es el reactivo, que va a tomar el hidrógeno adyacente de tal manera de formar este alqueno. ¿Sí? En este caso, como es simétrico, si se pierde este hidrógeno o este hidrógeno, se forma un solo alqueno. En este caso es estereoespecífica la reacción. Como les dije anteriormente, las reacciones de eliminación están en constante competencia con las reacciones de sustitución. Entonces, eso va a depender de las condiciones de la reacción que uno establezca si se forma un producto de eliminación o un producto de sustitución. ¿Por qué es la competencia? Porque este nucleófilo, el reactivo, en vez de ir a tomar el protón del carbono adyacente, puede unirse directamente al carbono y formar un nuevo enlace carbono-oxígeno, y en este caso estaríamos en presencia de un éter. Entonces aquí hay una competencia entre la eliminación y la sustitución. ¿Sí? En este caso, bueno, en este mecanismo monomolecular, en la eliminación, el átomo de carbono adyacente, en el segundo paso, debe rehibridarse a sp2 cuando la base ataca al protón y los electrones fluyen hacia el nuevo enlace pi. ¿Sí? Este carbono, que es un carbono sp3, cuando el hidrógeno es llevado por la base, entonces cambia su hibridación a sp2 cuando cede sus electrones para formar el doble enlace con el carbono. En este caso, en el mecanismo monomolecular, el tipo de base no es necesario que sea una base fuerte, sino que pueden ser bases débiles en este mecanismo, ya que no participa en la etapa determinante, sino que participa en la segunda etapa, la base. Bueno, este mecanismo es de primer orden, como dijimos, depende solamente del sustrato. La base participa en la segunda etapa, cuando se toma el protón. Es en dos etapas, es monomolecular porque el sustrato solamente cambia su covalencia. El orden de velocidad, teniendo en cuenta el tipo de sustrato, los sustratos aluros terciarios actúan por este mecanismo, luego secundario y por último primario. Y en el caso del grupo saliente, al igual que en las sustituciones, el mejor grupo saliente es el yodo, y luego sigue el bromo, el cloro y el flúor. Bueno, otra característica de la eliminación monomolecular, que también la tenía, vimos ejemplo en la sustitución nucleofílica monomolecular, es la tendencia que tiene un ion carbonio a formar transposiciones. Fíjense acá también que es el mismo ejemplo que dimos para la sustitución nucleofílica monomolecular, donde puede haber una transposición aquí de un hidruro. Un carbocatión secundario se puede transformar en un carbocatión terciario, y este carbocatión terciario puede seguir luego el mecanismo de tipo eliminación monomolecular. Bueno, este es el diagrama de energía de una eliminación monomolecular, tiene dos etapas. Aquí también falta indicar la energía de activación de esta primera etapa y la energía de activación de esta segunda etapa. Y en este caso, como no se encuentra el efecto isotópico del deuterio, o sea que si nosotros hacemos la reacción, ¿qué significa esto? Que si reemplazamos los hidrógenos en la reacción por deuterio, no vamos a ver diferencia en las velocidades de reacción cuando hagamos con hidrógeno o con deuterio, porque como el enlace carbono-hidrógeno se rompe recién en la segunda etapa, que justamente no es la etapa que determina la velocidad de reacción, entonces no vamos a ver diferencia entre estas dos reacciones. Quiere decir que si estamos en presencia de este tipo de mecanismo, donde no hay diferencia entre cuando hacemos con hidrógeno o deuterio, estamos en presencia de un mecanismo de tipo monomolecular.
porque no va a haber diferencia en las velocidades de reacción. Bueno, la velocidad de reacción de una eliminación bimolecular siempre va a depender, como dijimos, de la concentración y de la naturaleza de la base, porque participa en la etapa determinante de la reacción. Mientras que en una eliminación monomolecular, la base, o sea, la concentración y naturaleza de la base no es importante porque participa en la segunda etapa. Una eliminación monomolecular solo se da con sustrato de tipo terciario o secundario, y en soluciones donde la base tiene una concentración muy baja o débil. Por lo general la base suele ser el solvente en una eliminación monomolecular, ya que, como dije anteriormente, no participa en la etapa determinante de la reacción. Bueno, por último, el último tipo de eliminación es la eliminación por base conjugada. Este es un tipo particular de eliminación porque en este caso, en el primer paso de la reacción, la base atrae el protón del carbono beta, sería el carbono adyacente al carbono que tiene el halógeno, y se forma un intermediario. En este caso el intermediario es un carbanión. Y en la segunda etapa se produce recién la salida del grupo del halógeno. Y finalmente el producto es un alqueno. En este caso es una reacción en dos etapas. La etapa lenta es la primera. La cinética es de segundo orden, porque acá, si bien es en dos etapas, pero en la primera etapa, como veremos, participa tanto el sustrato como la base. Por eso que este tipo de mecanismo es como una combinación de una monomolecular y una bimolecular. Se llama base conjugada porque como lo que se elimina en la primera etapa es el hidrógeno, entonces cuando uno pierde un protón en una reacción ácido-base, ¿qué se forma? La base conjugada. ¿Sí? Entonces por eso se llama eliminación de base conjugada. Es monomolecular porque solamente se forma una especie cuando en la primera etapa, que es el carbanión. Y por supuesto los halógenos aumentan la acidez del grupo saliente. Cuanto más halógenos tengamos en el sustrato, mejor va a ser, diríamos, la facilidad de la pérdida del hidrógeno. Este es un ejemplo, eso es lo que les decía recién. El sustrato aparte debe tener en su estructura átomos o grupos de átomos que ejerzan efectos menos I o menos M, que labilicen a su vez, faciliten la pérdida de este hidrógeno en la primera etapa. Entonces, o sea, tiene que estar labilizada esta unión, de tal manera que le resulte más fácil a la base tomar el protón. Entonces, esto hace que se forme un carbanión como producto de esta pérdida, que sería el intermediario, y luego en la segunda etapa se pierde el grupo saliente, que sería el halógeno del carbono adyacente, y el par electrónico del carbanión va a compensar el déficit de este carbono formando un doble enlace. Y el sustrato es un alqueno. Lo que les decía se llama de base conjugada porque como se pierde un protón, lo que se forma sería la base conjugada de ese sustrato. Bueno, y por último en este tema tenemos las reacciones de adición. Como la palabra lo dice, las adiciones son inversas a las eliminaciones. En este caso vamos a adicionar átomos. Por lo tanto, el tipo de sustrato que debemos tener son sustratos donde se encuentren enlaces insaturados, o sea, enlaces pi. Por eso este tipo de reacciones van a ser características de la familia de los alquenos y de los alquinos. Vamos a tener adiciones de tipo homolítico y de tipo heterolítico, es decir, donde haya adición por radicales libres o adiciones donde se formen como intermediarios carbocationes. Uno de los tipos de adiciones es la adición de hidrácidos halógenos. La adición de hidrácidos o haluros de hidrógeno alquenos, la vamos a ver también en alquenos, y en esta reacción, la reacción ocurre rápidamente en una gran variedad de disolventes, puede darse en pentano, benceno, cloroformo. La reactividad de los haluros de hidrógeno es la siguiente. El más reactivo para este tipo de reacción es el ácido yohídrico, le sigue el ácido bromhídrico, clorhídrico y por último el fluorhídrico. Se llama adición electrofílica porque la reacción primero es provocada por el ataque de un electrófilo sobre los electrones pi.
¿Y quién va a ser el electrófilo? El protón, como vamos a ver seguidamente. Y luego se genera un carbocatión como intermediario, o sea que es una reacción también que se va a dar en dos etapas. Este sería como el mecanismo genérico, donde acá tenemos el alqueno, tenemos el electrófilo, se va a adicionar a los electrones pi sobre uno de los carbonos, de tal manera que se forma un nuevo enlace sigma. Y por lo tanto, el otro carbono queda deficiente en electrones y ahí está el carbocatión. Y en la segunda etapa, ese carbocatión es atacado por un nucleófilo y entonces se forma un nuevo enlace con ese nucleófilo. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, este es el 2-buteno frente al ácido bromídrico. Entonces, en la primera etapa lo que va a ocurrir es la adición de este, o sea, el protón, como está obviamente el halógeno toma el par electrónico, entonces el hidrógeno está más lábil, puede unirse a los electrones pi formando un nuevo enlace sigma con uno de los carbonos, dejando al otro carbono deficiente. Ahí aparece el carbocatión. Luego, en la segunda etapa, este carbocatión reacciona con el nucleófilo, o sea, con el bromuro que quedó con el par electrónico del hidrógeno y forma el nuevo enlace, sigma. Entonces aquí partimos de un alqueno y obtenemos un haluro de alquilo, o sea, el bromo, 2-bromo-butano. Esa es la adición, entonces, de hidrácidos a alquenos por un mecanismo heterolítico. Bueno, esta reacción de adición de hidrácidos que mostramos aquí es una adición de tipo heterolítico, ¿sí? También van a ver en la unidad de alquenos adición de hidrácidos, pero por un mecanismo homolítico, en presencia de peróxidos. También es una reacción de adición, pero en este caso va a ser un mecanismo homolítico, o sea, por radicales libres. Bueno, por último tenemos la adición electrofílica de halógenos alquenos. En este caso, el electrófilo va a ser un halógeno. Este es un tipo de adición también conocida como adición anti. En la primera etapa, el ion bromonio, si utilizamos bromo, es el que se va a unir al doble enlace y va a formar un intermediario con el alqueno. Y el ion bromuro va a participar recién en la segunda etapa. Este mecanismo es un mecanismo en dos etapas. Aquí tenemos algo genérico, este sería el alqueno, el halógeno, donde en este caso el halógeno se va de tal manera, el átomo, uno de los átomos va a tomar el par electrónico, si bien es no polar la estructura, este compuesto, pero al acercarse al doble enlace, el doble enlace lo que hace es polariza la unión del halógeno de tal manera que uno de los átomos se queda con el par electrónico y el otro átomo halógeno es el que se va a unir a ese electrones pi que tiene el carbono. Entonces, se forma como intermediario esto que les decía recién, que es un carbocatión cíclico no clásico, se llama, porque el halógeno está, diríamos, positivo, digamos, sin electrones, está interaccionando con los dos carbonos, esto es con línea de puntos, aquí está con línea continua, tiene que ser línea de punto, con el halógeno. Entonces está compartiendo en este estado, como intermediario, con los dos. Luego ya en la segunda etapa, este intermediario frente al otro haluro, entonces como el halógeno se va a unir directamente a uno de los carbonos, dejando el otro carbono sin electrones, y entonces ahí se produce la unión, la entrada del nucleófilo sería, formando un nuevo enlace. Como consecuencia, diríamos, tenemos la formación de un producto que es un compuesto dihalogenado, por la adición de un halógeno a un alqueno. O sea, lo característico de esto, o sea, diferencia,
tipo más notoria de este mecanismo es la formación de no es un carbocatión clásico, como lo estuvimos viendo, porque el déficit de electrones está repartido entre los 3 átomos, por eso se llama carbocatión cíclico no clásico. Bueno, y por último, otras reacciones de adición que van a ver, vamos a ver más adelante o van a ver también en el curso siguiente, orgánica, en química orgánica 2, pueden ser las adiciones concertadas, que son adiciones que se dan en una sola etapa. O sea, los ejemplos que vimos anteriormente son reacciones en 2 etapas, tanto la adición de hidrácidos como la adición de halógenos. O sea, no concertadas. Las concertadas es cuando el electrófilo y el nucleófilo se adicionan al mismo tiempo, en forma simultánea. Siempre en forma anti, tiene que ser la adición, porque si no hay impedimento estérico. No se pueden adicionar 2 átomos del mismo lado. Como habrán visto en el ejemplo anterior, también la adición es de lados opuestos. En este el caso de las adiciones concertadas es bimolecular, porque las 2 especies, tanto el sustrato como el reactivo, participan en la etapa determinante y su cinética es el segundo orden. Y como les dije también anteriormente, otro ejemplo, las adiciones también pueden ser por radicales libres, o sea, seguir un mecanismo homolítico. Eso lo vamos a ver en la unidad de alquenos, que sería la adición de hidrácidos alquenos en presencia de peróxidos orgánicos. Bueno, con esto terminamos entonces la unidad 6 del programa.